Bien, es momento de escuchar a Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel, buen día. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen martes. Yo creo que la defensa de nuestra democracia es el punto principal que nos debiera ocupar y preocupar a la gran mayoría de los actores donde quiera que estemos, más allá de que sea el ámbito del sistema político, del sistema electoral o simplemente en alguna de las actividades que integran ese amplísimo horizonte que es la sociedad mexicana. Lo digo, digamos, en un tono tan amplio porque es precisamente la búsqueda de continuar con una forma de, no solamente de gobierno o forma de Estado, que implica la democracia en su estado convencional, como lo entendemos en términos de un concepto que hace mucho tiempo se puso en la mesa, que llamó un autor la poliarquía, que es justamente el clima que ahora mismo todos habitamos con sus dificultades, es decir, la libertad del voto, la libertad de expresión, la libertad de prensa, las posibilidades también que brindan muchos derechos, el derecho de la educación, derecho de cada uno de las posibilidades de desarrollar nuestras actividades en el mundo de la sociedad productiva y también en la economía y la política. Todo eso me parece a mí que es lo que está en cuestión cuando hablamos de justo el defender a nuestra democracia, porque ha sido mucho, digamos, el tiempo invertido, pero también la arquitectura que resultó de todo ello, la arquitectura constitucional que nos permite poner a salvo, y miren que lo hemos logrado porque hemos pasado básicamente de un régimen político a otro, de esto que llamamos la transición mexicana tan lenta, pero que sí nos ha permitido por lo pronto generar una serie de instituciones que han puesto en la mesa la posibilidad y también la realidad de que no solo contemos con elecciones auténticas, que sean periódicas, sino que además han sido absolutamente creíbles, porque digamos que el reto más importante que tuvo México se vivió en dos grandes momentos. Uno que vivimos justo con el inicio de ese desarrollo de las instituciones, que fue el año 1988, que aunque ya se olvidó, marcó precisamente la posibilidad de iniciar un nuevo camino, cuando el PRI, recordamos, venció, pero con muy graves cuestionamientos sobre la transparencia de ese proceso electoral. Y lo que nos encontramos más tarde, digamos 3 décadas más tarde, es justamente el resultado más notable, la consecuencia más importante de lo que tuvimos a partir de esa arquitectura que diseñó y puso en funcionamiento a dos grandes instituciones que han evolucionado, es verdad, y que paso a paso fueron dejando a un lado al gobierno y su intervención, y también a las otras ramas del poder público. Marcadamente esas dos, digamos, esa dicotomía entre el legislativo y el judicial, que es lo que puso a salvo el tener a una institución electoral autónoma desde el punto de vista administrativo, a su paso por lo que conocimos como una entidad federal como fue el IFE, hasta llegar a las elecciones nacionales a través del INE, y después la resultante también a través de la marca registrada que significa para el país, por fortuna, en tener una entidad como en el Poder Judicial de la Federación, tener una entidad como el Tribunal Electoral. Y creo que esa gran arquitectura es la que me parece a mí la resultante de ese amplísimo proceso que fue el año 88, y que por fortuna terminó de cuajar en el año 2018, a pesar, reitero, que se trató de un cambio político notable, como hemos tenido ya varios, desde el año 2000 y del año 2006, pero lo cierto es que esas administraciones marcadas en esos tres enfoques que tuvimos ya de cambio político, el 2000, el 2006 y también el 2012, cuando decimos que un partido distinto del que gobernaba llega a la silla del águila sin dificultades de que puede ejercer su administración, su gobierno. Algo muy importante se logró en el 2018, incluso más notable porque se logró a través de esos dos grandes momentos que permite el voto. Primero, tener la legitimidad con la que llega un gobernante, que es lo que ocurrió con el obradorismo en 2018, y un segundo momento que es justamente toda la lógica de su desempeño, y las dos cosas las ha podido desarrollar sin que
pueda tener, digamos, ninguna dificultad desde el punto de vista de su acceso al poder, precisamente porque tenemos esas dos grandes baluartes que significa nuestro sistema electoral y sobre todo la arquitectura que hemos logrado. El gran problema que hoy tenemos en nuestra coyuntura es una coyuntura crítica, me parece, porque si nosotros observamos en la coyuntura crítica más reciente, el INE, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral se encuentra atrapado en una lógica en la que lo ha puesto allí la coalición gobernante liderada por Morena. Es decir, que por un lado, si no ejerce la revocación de mandato, dará todas las pautas, por lo menos de su relato, de la conversación, de la narrativa, a todo el López Obradorismo para decirle a la sociedad mexicana, observen, no quieren hacer la revocación de mandato, entonces sí, claro que tenemos razón para que hagamos una reforma electoral que los remueva, que los quite a los consejeros electorales de su función. Eso, digamos, si no la hace, pero si sí decide hacerla, la revocación, digamos, el INE, a pesar de que no tiene los fondos presupuestales necesarios que no le autorizó la Cámara de Diputados, entonces pondría en cuestión, en predicamento, una serie de programas estratégicos que, digamos, dificultarían la propia operación del instituto, con lo cual, reitero, está atrapado el instituto. Me parece que allí es muy importante hacer una alusión y que lo pongamos en la mesa, porque lo más importante es que debemos encontrar los modos y maneras para que continúe esta lógica de la revocación del mandato sin que pongamos en riesgo a la institución, que finalmente un baluarte de también defender, que eso es lo más importante, me parece, defender nuestra democracia, Teodoro.